Ahora. ¿Ya? Lo siento. Apaga. Sí, mejor. Como que si queréis tener también a grabar. Así. Primeramente, buenas tardes a todas las hermanas presentes aquí, felices Pascuas de Resurrección, y a todas las personas que a través de la aula virtual nos están siguiendo. El tema de hoy vamos a concluir el núcleo carismático que vamos a tocar. Y hoy tocamos el tema de la misión y la vida consagrada. Desde sus orígenes ha tenido la Iglesia conciencia de haber recibido una misión. Ir y anunciar el Evangelio a toda la gente, lo tenemos en los mismos textos de Jesús resucitado que a lo largo de esta semana de la octava de Pascua hemos ido recordando. Ella ha sido consciente de numerosos proyectos misioneros y evangelizadores a lo largo de la historia y se ha prodigado a través de numerosas actividades y acciones misioneras a lo largo de los 5 continentes, tanto la evangelización de los pueblos germánicos como América Latina, Oceanía, África o Asia. A partir de los años 50, la palabra misión comenzó a utilizarse en singular y ser entendida como una auténtica categoría teológica que había que profundizar. No son las misiones, sino que nos tratamos concretamente la misión como un concepto teológico que era necesario analizarlo. La reforma de los siglos anteriores había presentado la misión como un atributo de Dios. Si habéis tocado un poquito el tema de la Santísima Trinidad, se nos hablaba al interior de la misma Trinidad la misión entre las 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacia el interior de la propia Trinidad y hacia el exterior, cada uno en el ejercicio de su actividad hacia afuera, pues tiene una misión concreta. Cada uno de ellos tiene una misión concreta. Al afirmar que la Iglesia es misionera, quizás estamos pensando que Jesús eligió a los 12 apóstoles y fundó la Iglesia. Luego les dio la misión de continuar, como si primero hubiera existido la Iglesia y después viniera la misión. El esquema sería Jesús, Iglesia y misión. Ahí podría existir una eclesiología sin misión. No existe la Iglesia sin misión, y la razón propia, y había que corregir ese esquema primero por el correcto que tenemos aquí. Jesús, Él es el enviado del Padre, luego trae una tarea específica del Padre, y después la Iglesia encargada o metida dentro de esa misión que Jesucristo ha pedido para ella. La Iglesia nace desde el otro, desde el misterio de Dios, y para los otros. Es misionera, como Jesús mismo. Procede de una misión y vive para una misión. Toda la vida de Jesús es realizar la misión que el Padre le ha encomendado. El Concilio Vaticano II entendió la misión en clave trinitaria y afirma la responsabilidad misionera de las iglesias particulares, comunidades cristianas e individuos. Afirma que la Iglesia nace de la misión trinitaria. Y lo vemos en el gran documento de la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium. En los primeros capítulos, a la hora de presentarnos la Iglesia, nos la incluye dentro de la misión trinitaria, el Padre, el Hijo. Que la misión de la Iglesia se inserta en el dinamismo de estas misiones que vienen de Dios. El amor frontal del Padre, todos estamos implicados. Si en la Lumen Gentium, en el capítulo 2 y 3 y 4, nos habla de la Iglesia salida de la Santísima Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en otro de los documentos, en otro de los decretos, el decreto ad gentes, pues nos habla toda la Iglesia en sí está implicada en la misión. Y lo tenemos en el número 2 de ese decreto. La misión no es algo eventual a la Iglesia, sino su mismo ser.
Ser iglesia es ser misión. La misión hacia la iglesia y la iglesia está para hacer la misión de Jesús, que Jesús le ha encomendado. No es, por lo tanto, un adjetivo de la eclesiología, sino un sustantivo que la define y determina. La iglesia es sujeto de la misión. El concilio, en el decreto de agente, indica: hay en la iglesia diversidad de ministerios, pero una única misión que tienen encomendados todos ellos. Sin misión, la iglesia pierde su identidad. Luego, el ser de la iglesia es la misión. Si hablamos de vida consagrada, lleva consigo, si estamos dentro de la iglesia, su identidad, su ADN de la iglesia, la misión, pues la vida consagrada metida dentro de la iglesia, su ADN tiene que ser también la misión. Nos ha escogido el Señor no simplemente para estar con Él, sino para encomendarnos una misión concreta. Cada uno en el carisma en el que la ha metido el Espíritu Santo, pero ahí tiene que ir demostrando su propia identidad. El cambio en el campo eclesiológico que afecta al concepto de la evangelización y la misión. De un modo de la cristiandad se basa a un modelo, ahí tenemos distintos modelos que hay antes y después del Concilio Vaticano II. Un modelo de cristiandad y un modelo que tiene la Iglesia como pueblo de Dios, que es una de las notas importantes que el Concilio Vaticano II nos presenta. La Iglesia, ante todo, es pueblo de Dios. La Iglesia de la cristiandad, lo importante era convertir a las personas, dejar atrás las propias creencias y aceptar el mensaje de Jesucristo. Otra de las notas de la Iglesia de cristiandad, atraer hacia adentro, pues fuera de la Iglesia no hay salvación, se decía. Después, bautizar, y lo importante era bautizar para que la persona salvase su alma. Si no se bautiza, aquí en el cogollo de Murcia, el niño es moro, el niño no está metido dentro de la visión cristiana. Y lo importante era, después como viviese como cristiano, eso no le importaba, lo importante es recibir las aguas del bautismo. Y incluso en un momento determinado, cuando el niño estaba con peligro de muerte, inmediatamente se le permite al fiel cristiano, sin presencia del sacerdote, poderlo bautizar y hacerle el agua de emergencia, como se le llama. ¿Por qué? Porque lo importante es que se bautice. Después, lo importante era expandir la Iglesia, se busca un crecimiento cuantitativo de las personas que viven en la Iglesia. El misionero que partía para las misiones era el único agente que vivía esa misión concreta. Frente a esta idea de cristiandad, como tenéis ahí puesto, vemos la idea que nos presenta la Iglesia como pueblo de Dios. La Iglesia como pueblo de Dios, en vez de la Iglesia que convierte, es una Iglesia servidora. Para eso ha venido, para servir y construir el reino. La Iglesia es una Iglesia que construye el reino. Ella simplemente es un germen para la construcción del reino, porque considera la Iglesia que fuera de la Iglesia también hay signos y vestigios de salvación y de vida en la vida. Una Iglesia abierta y en constante diálogo con las distintas culturas que hay a su alrededor. Y también vemos que es una Iglesia que es levadura, que se siente minoritaria. Y lo importante es ser levadura dentro de la masa. Deja de ser grandes movimientos de personas y lo importante es la calidad de vida de los cristianos. Y otro de los conceptos importantes de la Iglesia como pueblo de Dios nos presenta la Iglesia, todos somos responsables de la misión. Vemos, hay un cambio cualitativo entre la Iglesia de cristiandad y la Iglesia de pueblo de Dios. El Concilio Vaticano II nos ha propuesto ese modelo, pero todavía, como rémora, vivimos con tendencias de cristiandad y tenemos que convertirnos.
de ser mayoría a ser una minoría que, como la levadura, germina y hace y construye el reino de Dios. Vemos, por lo tanto, eso es importante. Ahí vemos la parte del este. También se avanza, si el Concilio Vaticano II nos ha presentado la misión como algo importante dentro de la comunidad cristiana, numerosos documentos después del Concilio Vaticano II vamos a ver que van a trabajar el tema de la misión. Entre ellos podemos destacar especialmente en el Sínodo de los Obispos en el año 1971 se trabaja el tema de la justicia en el mundo. La Iglesia también tiene que ser constructora y una manera de construir la justicia es hacer el reino de Dios. Otro de los documentos, el gran documento de la evangelización, es el documento de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi. Estos documentos eclesiales entienden el compromiso de la justicia como forma parte de la evangelización y de la misión. La Iglesia tiene razón de ser para la misión, nos dirá el Papa en esa encíclica Evangelii Nuntiandi. O también, después de celebrar 25 años del Concilio Vaticano II y 15 de la Evangelii Nuntiandi, pues vemos nosotros que el Papa Juan Pablo II nos propuso que la misión es algo importante dentro de la comunidad cristiana. Y en la Redemptoris Missio nos volvió a recordar la importancia. Creíamos que no, la misión se había quedado atrás, y el Papa en esa encíclica sería el volver a recordar a la Iglesia que la misión es importante. Esta misión como un estilo de acción y actividad respetuosa con la libertad, no para imponer, sino para proponer a los hombres el que se acerquen al mensaje de Jesucristo, reconociendo la dignidad de la persona con los derechos y las naciones y los grupos, desde el diálogo interreligioso y ecuménico. Esta encíclica armoniza los diferentes contrastes y diferentes aspectos de la misión, como diálogo y proclamación, como la salvación y la promoción humana o la escatología en el tiempo. Y vemos también el Papa actual, fruto de un sínodo dedicado a la nueva evangelización, nos propone este documento, Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Eso se lo encontró el Papa porque fue una vez que el anterior Papa había hecho el sínodo, y sabéis que a los 2 años de que termina un sínodo, pues suele salir un documento, igual como estamos preparando un nuevo sínodo, que es el sínodo de la juventud y el diálogo que la Iglesia le propone a la juventud. ¿Qué mensaje la Iglesia le propone a los jóvenes para ir acompañando en su proceso de crecimiento y madurez dentro de la vida cristiana? Ante esas propuestas, sabéis que ya han salido los lineamientos de ese sínodo, ha habido reuniones preparatorias para ese sínodo, y posteriormente, dentro de un año y medio, se recogen todas las iniciativas y todo lo que se ha trabajado en el sínodo, y suele salir pues siempre una exhortación apostólica. No es una encíclica, sino es una exhortación apostólica. Vemos, por lo tanto, esos documentos. Pablo VI, la gran encíclica después del Concilio Vaticano II, y después vemos Redemptoris Missio de Juan Pablo II, hablándonos de la misión. Veamos nosotros, ahí vemos los frutos misioneros del concilio, lo podemos ahí ver. Las iglesias particulares se muestran abiertas al encuentro y el diálogo de colaboración. La labor evangelizadora de los laicos. Hay un documento que nos habla de la misión de los laicos. Hubo un sínodo dedicado a los laicos, y fruto de eso es la exhortación Christi Fideli Laici, que habéis oído por lo menos, que la Iglesia dice cuál es la misión del laico dentro de la Iglesia, y qué es lo que le pide la Iglesia a los laicos para eso. Se afianza una conciencia nueva, se multiplican las iglesias locales provistas de clero, personal y apostólico, una inserción más profunda y un intercambio eficaz de bienes y dones espirituales. Ahí vamos a ver un poco llamados a la misión.
La misión, como hemos visto, es una categoría clave para entender la Iglesia, y todo lo acontece en ella, como la vida consagrada. Sin la misión como punto básico y principal y arquitectónico, todo puede derruirse y caerse. Cuando la misión ejerce su función de principio central y estructurante, todo funciona y se desarrolla y despliega. Cuando la misión no ejerce esta función central y clave, aparecen otras realidades que intentan suplantarla, ocupar su puesto, como la espiritualidad, la vida comunitaria, las modas del momento, las actividades personales entendidas como trabajo. La espiritualidad podría parecer que la espiritualidad es lo fundamental de la vida cristiana y de la vida consagrada. Precisamente el Papa este lunes nos regaló de sus 5 años de pontificado una exhortación sobre la santidad. Los invitamos a leer. Es corta y es una llamada que nos hace el Papa a vivir la intensidad de la santidad para todos. No es objeto de un determinado grupo de la Iglesia. Todos estamos llamados a la santidad de vida. Podría parecer que la oración, la contemplación, la vida en Cristo Jesús es el eje de toda forma de existencia cristiana. Efectivamente es así, pero cuando la espiritualidad intenta solapar la falta de misión y de espíritu misionero, no sirve de nada. Es una simple escapatoria para nuestro compromiso misionero. La espiritualidad es importante, pero espiritualidad que nos lleve a la misión. Oración sí, pero que nos lleve a la misión. Si la misión se queda o la oración se queda centrados en nosotros mismos, no sirve para nada. No se trata de una experiencia cristiana o pseudo-cristiana, desencarnada y pietista. La espiritualidad evangélica nos debe llevar a la misión. Otro de los aspectos, si veíamos nosotros la parte de arriba que teníamos de la espiritualidad, ahora la vida comunitaria. Hubo un momento dentro de la Iglesia en que todo era la comunidad y la fraternidad. Y los documentos de las distintas órdenes y nuestras constituciones insistían en la vida comunitaria. Es importante, pero la vida comunitaria, si no nos lleva a la vida de misión, se queda coja. La vida comunitaria y las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad del grupo. En no pocos institutos esta es la preocupación central. En la experiencia de no pocos religiosos está la cuestión que más les preocupa. ¿Dónde son destinados? ¿Con quién han de convivir? ¿Qué tipo de relaciones mantenemos con los superiores? Etcétera. Las mayores preocupaciones que ocupan a los miembros de los institutos son cuestiones internas y no de grandes asuntos de nuestro mundo que nos está planteando como seguidores de Jesús. Quienes desarrollan su vida a partir de tales cuestiones se mantienen un poco pueriles e irresponsables, solamente preocupados de nuestra autoconservación. Pero no nos preocupamos de responder a las iniciativas que el mundo nos está diciendo. Estamos viendo para nosotros mismos. Y tenemos que estar atentos a las urgencias y necesidades, a los clamores que la Iglesia y el mundo nos están planteando a la Iglesia. Y tenemos que ser respuesta a eso. O las modas del momento que podemos ver allí en el otro lado. Cuando la misión no es el principio fundante, entonces tendemos a buscar el tema del momento, la preocupación que esté de moda. Interesan cuestiones como la posmodernidad, o la espiritualidad de la nueva era, la globalización o el desarrollo mantenido o distintas teorías políticas. Pero no se abordan las cuestiones seriamente en clave de misión, sino más bien como curiosidad intelectual, sin efectos prácticos ni repercusiones misioneras. Y a veces nos enredamos en esos temas y no nos preocupamos de la misión. Otras son de las actividades personales privadas e individuales. La falta de espíritu misionero auténtico hace que las personas se centren en sus intereses privados. Una forma de camuflar el espíritu apostólico y misionero consiste paradójicamente en centrarse en el trabajo,
en mi trabajo que yo tengo que llevar a cabo, pero no me preocupo nada más. Hay personas adictas al trabajo, pero desgraciadamente no se trata de una adicción a la misión. Es lo que otros tiempos se llamó la herejía que hablaba el Papa Pío XII y Pablo VI y Juan XXIII de la acción, la herejía de hacer por hacer. Lo que se busca con ello no es el servicio de los demás, sino únicamente buscamos nuestra propia autorrealización. Todo eso no tiene nada que ver con la realización del reino. Sin perspectiva de la misión, el mismo gobierno, la formación o la misma teología son entendidas en forma muy deficientes. Hablamos también del gobierno y la autoridad. Un gobierno dedicado más a lo inmediato que a lo verdaderamente genere el futuro. Mata la sensibilidad profética lentamente. No atiende a las necesidades urgentes de la Iglesia, de la sociedad. El gobierno, en el caso concreto de la vida religiosa, se preocupa únicamente hacia el interior. Solo eventualmente aborda cuestiones de relanzamiento misionero reales. La mayoría de las veces se preocupa de mantener un sistema que no tiene la misión como centro. No facilita el discernimiento comunitario para que viva en alerta y el discernimiento hacia los signos de los tiempos, hacia donde el Espíritu nos está manteniendo. Otro también es formarnos por formarnos. Y nos formamos siempre para la misión. Frecuentemente la misión es el principio articulador de la formación. Se suele pensar que antes de cualquier implicación personal en la misión, cada formando tiene que resolver sus cuestiones personales y sus propios conflictos. En cierta medida eso es verdad, pero querer solucionar los propios conflictos al margen de la misión y de la vocación a la misión es privarse del mejor recurso para resolverlos. En la medida en que el espíritu vocacional y misionero no funciona, la misión se enloquece, se convierte en una formación narcisista, demasiado atenta a lo individual. Aquí por lo tanto estamos viendo distintos sectores y tenemos el peligro, si no le ponemos la misión como eje que anime y vitalice la vida consagrada, nos quedamos en nuestras capillas, pero no vivimos en esa misión creyente. La teología, también desprovista de la perspectiva de misión, suele adolecer del mismo defecto. La misión queda relegado al último capítulo. Se suele decir que antes de ser, que el actuar o el hacer. Esa teología supone que la misión forma parte del ámbito del actuar y del hacer. Pero, por lo tanto, es importante. Todos estos sectores que implican a la vida religiosa tienen que estar mirando todos ellos o bebiendo de esa fuente que es la misión para vivir. Veamos, por lo tanto, y nos preguntamos, ¿qué es la misión? La palabra misión que utilizamos tantas veces proviene del término latino mito, que tenéis sobre una tía que me metí la pata, y del participio mission. Su significado es enviar, sentirse enviado. Propio de la misión es ser enviado. Obviamente, ser enviado responde a una encomienda, a una tarea que a una persona le es asignada para que la realice. Así, cuando un gobierno envía soldados a realizar determinadas tareas de paz o de guerra, se dice que ellos van a realizar una misión militar o una misión de pacificación. Cuando este envío procede de autoridades universitarias, se habla de misión científica o misión cultural. Cuando los enviados lo son por una instancia religiosa, se habla de misión religiosa. El centro de la misión no es geográfico, está donde hay seres humanos dando testimonio de Jesús. Ser testigo hoy nos pone en relación de reciprocidad con otras convicciones, culturas, visiones de la vida religiosa. En el origen de la misión no está la Iglesia, sino Dios, Trinidad, que es el punto focal de la vida creyente.
y lo vemos ahí presente en nosotros dentro de la vida comunitaria. En el origen de la misión no está la Iglesia, sino la Trinidad. En el documento Adgentes ve el origen de la misión de la Iglesia en el Padre, que envía al Hijo y al Espíritu para su plan de salvación. La misión no es una actividad de la Iglesia, sino un atributo de Dios, el volcarse Dios hacia el exterior. La Iglesia es instrumento de esta misión y existe porque existe la misión, no a la inversa. No es la Iglesia de Cristo la que tiene una misión, sino la misión de Cristo la que tiene una Iglesia. La misión es un permanente diálogo entre Dios Trinidad con la humanidad. Un diálogo que invita a los seres humanos a la comunión en la Trinidad. Y vamos a ir viendo, si Dios es un Dios misionero, el pueblo creado por Él, alentado por Él, tiene que también ser misionero. Todo en la Iglesia somos misioneros, particularmente también, como recogen numerosos documentos de reflexión sobre la vida consagrada, también todos los consagrados llevamos en cuenta esa misión. Veamos la misión de ahí, como tenemos ahí puesta en este. Lo más sorprendente de todo es que la misión y su concepto más diáfano, más sublime y transparente, lo encontramos que es la misión del ser divino. Hace más de 50 años, nuestros hermanos protestantes acuñaron esta palabra que tenemos ahí, la misión. Calvat, otros grandes teólogos protestantes nos presentaron como una categoría teológica de máxima importancia. Con ello querían hablar de la misión del mismo Dios. Nuestro Dios es misión, querían decir. Dios no es la misión del hombre, sino Dios tiene una misión. Desde que nos ha sido revelado el misterio trinitario de Dios, sabemos que la categoría de misión es absolutamente esencial para entender a Dios. Jesús, como Hijo de Dios, es consciente él mismo, como nos lo recuerda el Evangelio de San Juan. Él se siente enviado del Padre. Dios Padre es el que envía a su Hijo al mundo. También el Padre, como sabemos, envía al Espíritu Santo, que se hace presente en el mundo en diversas ocasiones y diversas formas. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Espíritu es enviado, inspira a los profetas, los impulsa a realizar el proyecto de Dios. El Espíritu actúa en la creación del mundo. Si recordamos el texto, pululaba el Espíritu al comienzo de la creación. En la generación virginal de Jesús está presente el Espíritu Santo. Vendrá el Espíritu Santo y hará posible el milagro del nacimiento de Jesús. Jesús y el Padre envían al Espíritu después de la resurrección para que habite en el mundo y en el corazón de los fieles. Si recordáis vosotros el domingo pasado, ¿qué hablaba el domingo pasado? Jesús se aparece y un fruto de la resurrección es el envío del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre la teología de San Lucas y la teología de San Juan. Para San Juan, el Espíritu Santo es un fruto inmediato del Espíritu Santo. Cuando aparece en medio de la comunidad, los saluda y les da la paz y sopla sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darles el perdón de los pecados, la posibilidad de perdonar los pecados. Eso lo hace inmediatamente de resucitar. San Lucas, en un esquema más histórico, hasta que Jesús no asciende al cielo, cuando Él ha terminado su obra, es cuando envía el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero son dos visiones complementarias de unas y de otras, de la teología de Juan y de la teología de San Lucas. Pero las dos son complementarias. El fruto del resucitado, uno de los frutos del resucitado, es el envío del Espíritu Santo. El Abba es el que envía al Hijo y el Espíritu son los enviados. De ahí que la teología habla de las visiones divinas como uno de los aspectos
importantes de la Santísima Trinidad, que cuando se estudia el Tratado de la Trinidad, se estudia estas misiones de ella. La misión, pues, brota de las entrañas del mismo Padre y se expresa en su Hijo, que encarnado en María, la Santísima Virgen, por obra del Espíritu Santo, se siente a sí mismo como el enviado del Padre. Especialmente en la teología de San Juan, insiste que Él es el enviado del Padre. Lo hemos recordado, estamos recordando en el diálogo con Nicodemo, y lo vamos a ir recordando en todo este tiempo pascual, cuando tocamos y releemos el texto de San Juan. El Padre envía a su Hijo, el Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo. Ser enviado es condición esencial del Hijo y del Espíritu Santo. El único que envía es el Padre, y ellos se sienten enviados por el Padre para realizar otras misiones importantes. Vamos a ver, ahí tenemos, el Padre es el que envía, y los enviados, el Hijo y el Espíritu Santo, y tenemos las misiones divinas. La misión de la creación. Todas las acciones de Dios hacia afuera de ella misma son, por lo tanto, acciones de misión. La creación es el primer acto de la misión. Como si dijésemos, toda la Trinidad en su misterio sale hacia afuera, y el primer gesto que tiene Dios en la misión es la creación. Es el primer acto, es el acto creador. El Abba, creador, actúa a través de su logo, la palabra, y de Ruach, que es el Espíritu Santo. La creación es realizada en Cristo Jesús y por la fuerza del Espíritu Santo. Al ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, Dios le concede ser el mismo misionero. Si el ser humano se contempla adecuadamente a sí mismo, descubre que está en la existencia por pura gracia. No es un ser necesario, sino contingente, enviado a la existencia por alguien y por algo. Hemos sido creados como criaturas y dependemos de Él. No somos autónomos, sino dependemos de Él. Descubrir el sentido de la vida y de la existencia es la condición básica para existir auténticamente. Es admirable en este sentido la tarea de los filósofos, siempre que buscando sentido de las causas de las causas. Nuestra revelación, el Génesis, nos indica cómo el ser humano ha sido creado para realizar una misión. Todos hemos nacido a la vida porque tenemos una misión que realizar en esta vida. Sin ser creyentes, sino aquí, en el acto creador de Dios, todo ser humano que nace tiene una misión específica que cumplir, porque así lo ha querido Dios. Las palabras del autor del capítulo 1 del Génesis nos dicen que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. También el ser humano, hombre y mujer, han de vivir unidos y formar un solo ser. También, finalmente, fueron introducidos en el jardín para que lo cultivasen. Desde ese momento el ser humano comenzó a realizar una misión impresionante: dominar y cultivar la tierra, organizarla. Dios creó, entre comillas, creadores. Y nosotros somos co-creadores de Dios que ha creado. Los padres de familia, en el acto de tener un hijo, se convierten ellos en co-creadores, continúan la obra de Dios en sus vidas. Aquí tenemos la primera y más fundamental misión del ser humano. Esta se expresa en estos tres ámbitos: la familia o la generación, la relación con el mundo material y sus recursos o producción, economía, y las relaciones y organización del ser humano en la sociedad o en la política. La humanidad se encuentra en permanente estado de misión a partir de la misión de la creación. Es necesario poner de relieve la dignidad de esta misión. Pero el hombre no acepta, los hombres no aceptamos ser criaturas. Queremos ser dioses. Todo ser humano, el pecado es querer ocupar el lugar de Dios.
aquello que ha sido para la misión, pues se desbarata a través del pecado. Entonces vemos, pasa de la heteronomía a la autonomía, de ser servidores, porque somos criaturas, a considerarnos que somos dueños. Y ahí complicamos la existencia y la vida. La misión creacional se desbarata porque el hombre, en vez de conservar lo creado en las manos de Dios, pues lo desbarata. Y participamos de eso. La misión recibida del Creador fue sometida a la fuerza destructiva del pecado. El ser humano renunció a partir de ahí a su heteronomía divina y quiso ser autónomo, darse a sí mismo su tarea y su misión. Renunció a ser servidor de su Creador para convertirse en propietario del mundo que había recibido como regalo de Dios. Es que yo me pertenezco, mi cuerpo me pertenece a mí mismo. Tu cuerpo no es, tú simplemente es un cuerpo dado, un cuerpo de agradecimiento. Es ahí donde el ser humano renuncia a ser enviado y busca únicamente realizar su propia voluntad. A partir de ahí se inicia una historia antigénesis de desmoronamiento y destrucción de lo creado. Pero vendrá también, a través de la historia de la salvación, el poder, a través de Jesucristo, regenerar ese pecado. ¿Qué misión tiene el Hijo? La misión redentionis. La venida del Hijo de Dios al mundo tuvo que ver con este proyecto: restaurar la misión del ser humano en sus verdaderos términos, restaurar el influjo de la energía del Creador transmitida a sus criaturas. Por eso el Hijo inicia su misión ejemplar convirtiéndose en obediente. Padre, he aquí que vengo para cumplir tu voluntad, no la mía. Jesús sabía que la misión no puede realizarse de espaldas a Dios Padre, Creador, que sin contemplar su rostro y su voluntad. La misión pierde su razón de ser y se convierte en antimisión o autosuficiencia estéril. La única preocupación o tarea de Jesús fue hacer presente el reino de Dios y restablecer la alianza perdida entre Dios y los hombres. Solo en la alianza podemos cumplir la misión y solo en la alianza podemos decir que el reino de Dios se establece en medio de nosotros. Jesús no tuvo una misión, por consiguiente, invalidar el proyecto creador ni condenar a los hombres por la generación, la producción, la política. Al contrario, Jesús vino para restaurar el proyecto originario de Dios. Al principio no fue así. Decía respecto al matrimonio, pero lo mismo se podría decir respecto a las muchas realidades que han quedado desfinalizadas por el pecado. Jesús dedicó gran parte de su vida a realizar o recomponer la misión creatoris y bajó a Nazaret y estuvo sujeto y crecía en la gracia y en la sabiduría ante Dios y los hombres, como nos dice el texto de San Lucas. Este misterioso es la primera fase de la misión de Jesús en Nazaret. Jesús actúa como un hombre cualquiera. Se entregó por sus conciudadanos al trabajo. Así actuó hasta que a los 30 años tuvo que realizar una misión concreta, el redimir. A partir del bautismo, Jesús inicia una nueva fase en su misión. Podríamos denominar profesión profética. Jesús concentró todas sus energías y habilidades en proclamar, como sabemos y recordamos, proclamar el reino de Dios. No se debe reducir la misión de Jesús a una mera misión eclesiástica. Jesús pensó siempre en clave del reino de Dios. Su misión tiene varios aspectos. Primero, anunciar el reino. Y ese reino lo manifiesta a través de ¿qué? De los milagros, de los signos que le acompañan, que avalan esa proclamación del reino. También a través de su pasión, muerte y resurrección. Jesús
apareció ante todo como quien a partir de determinado momento de su vida se convirtió en mensajero del reino de Dios. De esta manera habló de Dios Padre, reveló su persona, su proyecto, su voluntad. Jesús mismo era la presencia y la actuación de Dios. Quien me ve a mí, nos dice San Juan, ve al Padre. Luego es imagen de Dios Padre, aunque delimitada por la realidad humana, pero al mismo tiempo contextualizada por ella. La voluntad del Padre que Jesús anuncia era un mundo distinto en el que vivimos. Era un mundo sin pecado, unas relaciones humanas basadas en el amor, en la solidaridad y en el respeto mutuo. Pero ese anuncio contenía una fuerte dosis de denuncia de las injusticias. Jesús no ejerció su misión en un ámbito litúrgico o celebrativo o sacerdotal. Él celebró el reino y su llegada a la vida ordinaria. Compartió su misión, como vemos en los textos, especialmente San Lucas, que se dedica más tiempo a la misión. Él complica o invita a sus apóstoles a que continúen su labor. Compartió su misión con los discípulos, tuvo la iniciativa ya desde el principio de reunir en torno a un grupo de discípulos. Jesús quiso compartir con ellos la misión y por eso le confió a cada uno de ellos esa misión. Los envió de dos en dos para predicar el Evangelio del Reino y actuar contra las fuerzas diabólicas que impedían la presencia de Dios en el mundo. Y después, a través de su entrega por nosotros, nos recompone con el Padre. Si esta es la misión de Cristo, la redención y su entrega en la cruz, ahora vamos a ver la misión del Espíritu Santo. Jesús nos prometió que nos enviaría el Espíritu Santo. El Espíritu fue enviado por el Padre y por el Hijo tras la resurrección de Jesús de entre los muertos. El Espíritu es el misionero del Padre y del Hijo. Él lo enseña todo. Como sabemos, el Espíritu Santo es el Maestro interior, el que hace posible todas las obras de Dios. Es el que consuma la obra de Jesucristo y del Padre. El Espíritu actúa de forma invisible. Él derrama en su Iglesia los carismas y dones con abundancia. Actúa a través de la variedad de carismas, a través de las personas que disfrutan de su inspiración. Muchos han descubierto que ahora nos encontramos en la era del Espíritu. Esto quiere decir que estamos en el tiempo de la misión del Espíritu Santo. Es el gran protagonista de la misión, y quienes se dejan llevar por el Espíritu, esos son los auténticos misioneros y misioneras de Dios. La misión del Espíritu acontece en todo el mundo. Todos los seres humanos pueden convertirse en mediadores de la acción del Espíritu. Por eso hablamos de los signos del Espíritu en los tiempos y en los lugares. De una forma especial, la acción del Espíritu se hace presente en la Iglesia. Y una de las maneras concretas, ese Espíritu suscitó en cada momento los carismas fundacionales de los fundadores. Fue el Espíritu Santo el que suscitó en el siglo XV, ¿no es así? Siglo XV el vuestro, las hermanas concepcionistas, 1400, el siglo XV, a finales del siglo XV. O las hermanas que están aquí en el siglo pasado, o creo, que en el siglo pasado crea, a través de la Madre Piedad o de la Madre Paula, pues suscita el Espíritu Santo una urgencia y una necesidad. Y a partir de esa necesidad, ellas fueron fieles a las iniciativas del Espíritu. ¿Qué necesitó el Espíritu? Ver la urgencia y necesidad que se tenía en esos momentos. Y solucionó esos problemas. Y creó un estilo de vida. ¿Qué se pide a las hermanas ahora? Pues siguiendo el espíritu de la fundadora, actualizar
lo que el Espíritu en estos momentos nos está pidiendo. La Madre Piedad o la Madre Paula en su momento hizo lo que tenía que hacer. Ahora sus seguidoras tienen que hacerlo respondiendo a las urgencias y necesidades que les corresponde actualmente. Ellas tuvieron las circunstancias adversas en el siglo en que vivieron. A nosotros nos corresponde ser misioneros siguiendo las acciones del Espíritu Santo en los momentos concretos que nos ha tocado. No los mismos problemas de la sociedad del siglo XIX y XX a los del siglo XXI. Luego tenemos que estar respondiendo a las urgencias y necesidades que tenemos ahí nosotros. De forma especial se concretiza en la Iglesia, que la Iglesia de Germen, y por medio de los sacramentos, la palabra y la caridad actúa de forma visible. El que es invisible se actualiza la presencia de los sacramentos a través de la fuerza del Espíritu Santo. Y vamos también la misión apocalíptica, o también llamada la Iglesia. El último rasgo de la misión que quiere resaltar es una característica que aparece cuando la misión se ve confrontada con el peligro, con los enemigos acerbados del reino de Dios. Si hemos estado atentos esta mañana, ¿qué les pasaba a Pedro? Los habían metido en la cárcel, los sueltan milagrosamente y vuelven otra vez a apresarlos y ante el tribunal tienen que dar cuentas. Es una iglesia perseguida que tiene que ganar fuerza. En su última etapa, la misión de Jesús se convirtió en misión apocalíptica. Lo mismo aconteció en la Iglesia del Nuevo Testamento, cuando sufrió persecución, sobre todo bajo el Imperio Romano. La Iglesia descubrió como una peculiar clarividencia la dimensión apocalíptica de su misión. La misión revela sus rasgos apocalípticos cuando nos encontramos en situaciones en las que, al parecer, los enemigos del reino vencen. La misión apocalíptica tiene los siguientes rasgos. La dimensión apocalíptica inyecta en la misión el carácter de urgencia y de prisa escatológica. Anuncia la inminente llegada del reino de Dios. Muestra una confianza inmensa en las posibilidades de Dios y en el despliegue del reino en los momentos oportunos. Es profecía de consuelo en tiempos de enorme tribulación. Por eso es profecía de consuelo para quienes están atribulados. Y también se resalta la acción liberadora de Dios en la historia. Sería ¿cómo se mantiene esta Iglesia siendo fiel a esa misión? Por medio de la oración insistente y sintiéndose amada en el amor apasionado de su Señor. Ahí tenemos ahí. Y ya terminamos el colofón de esta misión entendida de forma global. Holística es global. Toda misión es compartida y compartida con todos los seres humanos. Es un concepto en que las nuevas teologías aparecen. A veces nos quedamos centrados en los muros de nuestras iglesias y es necesario cambiar el paradigma y ver que todos tienen que estar llamados a la misión. Cuando la misión se entendía así de forma holística y no reduccionista, comprendemos con claridad que no tenemos quienes formamos la Iglesia. Entonces, la misión de la creación sería epifanía de la encarnación de la bondad de Dios. La misión redentora sería la denuncia y renuncia al mal y la oferta de salvación que, por medio de Jesucristo, se ofrece a todos los hombres. La misión del Espíritu está abierta a lo que saben comprender los designios de Dios en los signos de los tiempos. Y ahí precisamente está el calado de la vida consagrada. La misión apocalíptica lo vemos como profeta de consuelo que anuncia el cielo nuevo y la tierra nueva, que son profecías de resistencia y son profetas de la esperanza. ¿Qué somos en medio de la Iglesia y del mundo? No somos signos de los valores escatológicos, los consagrados. Esa es la misión nuestra, ser signo en medio del mundo de los valores escatológicos, del cielo nuevo y la tierra nueva. Ahí está la presencia del Señor. Veamos ahí, vamos a ver también la conciencia misionera de la Iglesia ha estado profundamente determinada por las circunstancias históricas y han surgido diversos modelos. Y vamos a ver brevemente
los distintos modelos de misión que a lo largo de la historia han recorrido nuestra Iglesia. La primera sería la misión de la inminencia de la parusía. El protocristianismo, los primeros cristianos tuvieron una conciencia clara de la venida inminente del Señor e invitan a la conversión primero a los judíos y después a los gentiles. ¿Qué creían los primeros cristianos? Que la parusía iba a ser ya y era inminente. Creían que la venida del Señor iba a ser ya inmediatamente. También aparece la comunidad. La misión es perseguida, la comunidad es perseguida. La experiencia de la persecución y el martirio aviva el compromiso misionero. Iglesia mártir, semilla de cristianos. Lo vemos ahí. Cuando aparece el martirio, aquello que parece que va a callar la voz del Espíritu, surge de los mártires semillas nuevas de cristianos. Vemos también la misión desde el silencio y el desierto. Los primeros monjes eran en la Iglesia una evocación profética exagerada de la escatología del paraíso. Cuando la Iglesia se hace oficial, se disminuyen las exigencias cristianas, muchos creyentes se van al desierto para recuperar la dimensión profética de la Iglesia, para vivir con candor y ardor la misión de la Iglesia. Relativizan la existencia histórica y hasta el mismo anuncio directo del Señor. Se sienten sucesores, los monjes del desierto y del silencio, como sucesores de los mártires. Hacían de su pasión, más que de su acción, la mediación privilegiada de la misión. Lo vemos ahí. Otra es la misión como cristianización. La Iglesia pasa de ser perseguida, autorizada y oficial del imperio. Hay que cristianizar a los nuevos miembros que se incorporan masivamente por medio, y la Iglesia lo probó, que fue el catecumenado. El catecumenado surge dentro de la Iglesia porque hay muchos cristianos que piden el bautismo y la Iglesia, como prevención, les da un tiempo de formación y de preparación que será el catecumenado, que a veces puede durar 2 o 3 años, y una vez que han pasado ese periodo acceden a las aguas bautismales y a la vida cristiana. Precisamente en el proceso catecumenal sabemos que el domingo pasado, ¿cómo se llamaba antiguamente? Domingo, antes se llamaba, ahora mismo se llama el Domingo de la Divina Misericordia, Domingo Inalvis. ¿Por qué era Domingo Inalvis? Porque se le permitía a los catecúmenos que habían sido bautizados en la vigilia pascual llevar durante toda la octava de Pascua las albas blancas de bautizados. Y el Domingo Inalvis se le quitaba ya y entraba ya a pertenecer de manera más clara, más patente dentro de la comunidad cristiana. Era despojarse de esa vestidura que habían recibido como signo de su nueva pertenencia a Jesucristo, y se entregaban las túnicas blancas como signo de su pertenencia. Entonces, es una Iglesia que se muestra hermética a las propuestas heréticas. Uno de los problemas que tiene que lidiar los siglos III y IV es el problema de las herejías. Aparecen los grandes concilios ecuménicos de la Iglesia: concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, concilio de Éfeso, de Calcedonia, donde se baraja cómo entendemos nosotros la figura de Dios, cómo entendemos la figura de Jesucristo. ¿Es Dios? ¿No es Dios? ¿Es hombre? ¿No es hombre? ¿Cómo lo entendemos? ¿Es persona con 2 naturalezas? Y serán los concilios ecuménicos los que tendrán que poner orden para las distintas herejías que surgen dentro de la Iglesia, y proponen eso. Se siente, por lo tanto, y persigue a los disidentes y herejes. Esto produjo una misión contra las gentes. También vemos la misión agente de inculturación evangelizadora.
La Iglesia en el medievo y en el Renacimiento proyecta evangelizar a los pueblos no cristianos. Y tenemos ahí el primero, San Anselmo de Canterbury, que va a evangelizar, o por ejemplo, los dos santos que son patronos de Europa y que el Papa Juan Pablo II dedicó una encíclica a ellos. ¿Quiénes son esos dos santos? Patronos de Europa. San Benito es el patrono de Europa, pero ¿cuáles son otros dos patrones de Europa que también tenemos? San Cirilo y Metodio, los que evangelizan a los pueblos eslavos. Por ejemplo, sabemos que el alfabeto eslavo se llama alfabeto cirílico, porque basados en San Cirilo. Ellos son los encargados de evangelizar a los pueblos eslavos. Son los grandes misioneros. Es una gesta misionera importante dentro de la Iglesia al mundo de los bárbaros, llevar el mensaje cristiano. O en la China o en la India, ahí vemos a los distintos autores. Regis es uno de los jesuitas que trabajó mucho en la evangelización de China e Indonesia. América, y tenemos al gran santo, como tenemos nosotros, a San Francisco Solano, uno de los grandes santos franciscanos, y llevaba un violín porque utilizaba también la música como elemento evangelizador, también, o los grandes evangelizadores de América. En esta labor de inculturación, los grandes gestas misioneras se deben al protagonismo de los religiosos misioneros. Ahí tenemos a los grandes misioneros. La evangelización de los bautizados. Surge la necesidad, especialmente en el continente europeo, de recristianizar a los bautizados, y surgen movimientos misioneros. Ejemplo, las misiones populares o las misiones urbanas o rurales. Y a ellos se le debe fundamentalmente a los redentoristas, claretianos, paules, etcétera, que se han dedicado a lo largo de muchos, en el siglo pasado, a dar esa misión. Tenemos a San Vicente de Paúl, que está de aquí, a San Luis de Montfort, o los redentoristas que tenemos ahí, la misión de evangelizar a los... Se busca, por lo tanto, misioneros deben ser los protagonistas, se busca profundizar en los sacramentos, especialmente de la penitencia y de la Eucaristía, como sacramentos importantes. Otra dimensión es la dimensión de la caridad y la diaconía. Y lo vemos nosotros. La Iglesia descubre que además de anunciar el Evangelio, es necesario ofrecer el servicio de la caridad y ser continuadores de la praxis transformadora de Jesús. Los institutos femeninos, sobre todo, son creativos en acción caritativa en el mundo de la educación, de la sanidad y de la promoción humana. En las últimas décadas se han hecho palpables la opción por los pobres, que lleva a un compromiso sociopolítico que se manifiesta en un compromiso de liberación, justicia, paz y defensa de los derechos humanos. Tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, la Madre Piedad, la Madre Paula y como la Madre Elisea, la de las Carmelitas de la calle de Orihuela. Esa es la fundadora de la Madre Elisea. ¿Qué son? Respuestas caritativas que la Iglesia descubre en la caridad, su misión específica dentro de la Iglesia. Otra de las misiones es la misión del diálogo. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia descubre que es importante el diálogo con las distintas religiones. Dentro del campo creyente cristiano, en el ecumenismo, y con las otras religiones, sacando los decretos y normas para ese diálogo que se profundice. Se caracteriza por un nuevo modelo de visión caracterizada por la actitud de escucha y de diálogo. La misión no es imponer creencias ni condenar, sino establecer un diálogo en la verdad con los hombres de otras religiones o no creyentes, de buena voluntad, que buscan la transformación de nuestro mundo. Entonces hay las distintas posibilidades de la misión. Veamos, por lo tanto, la misión y la vida consagrada. La identidad teológica de la vida consagrada, nos podemos preguntar. La vida religiosa está llamada
a ser signo ante los miembros de la Iglesia, un signo escatológico, especialmente un signo escatológico en su doble dimensión, como presencia y como futuro. Es un signo representativo, son memoria viviente de la forma de vida que vivió Jesús, siendo obedientes, castos y pobres. ¿Qué lugar tenemos nosotros? Es una llamada especialmente al seguimiento de Jesús en la comunión filial con Dios y fraternal con los hermanos, en especialmente la diaconía, el servicio que se le debe prestar al reino de Dios. Desde los diversos carismas se manifiestan los diversos aspectos de esa misión de Cristo. El contemplativo, la acción apostólica, cada uno representa pues todas esas dimensiones. Las características de la misión carismática de la vida religiosa. Los institutos religiosos han sido autorizados por la Iglesia y por lo tanto tienen un carácter público y deben cumplir con la misión que el Espíritu ha alentado especialmente a través de los fundadores que le han dado el calado carismático. La misión específica de los institutos religiosos es por su propia naturaleza una misión comunitaria. El sujeto de la misión carismática no es tanto el individuo, sino la comunidad. Toda la comunidad es misionera. El documento sobre la vida consagrada nos dice una de las maneras concretas que tiene la vida religiosa de ser misionera es la propia vida comunitaria de los hermanos o de las hermanas. Mirad cómo se aman. Luego la primera misión nuestra es viviendo nuestra vida fraterna, ahí es donde nosotros somos misioneros. Viendo cómo se aman, lleguemos a los hombres a decir, a interrogarse y a abrirse a la experiencia creyente. La respuesta a la misión es comunitaria, no individual. Otro de los aspectos novedosos de la vida religiosa en la misión es su audacia y creatividad. Tenemos que ser audaces y creativos. Uno de los virus, si queréis después os enseño los virus que el padre Bonifacio Claretiano ha presentado, numerosos virus que tiene la vida comunitaria, y uno de los virus que es no hacer nada, dejar que pase el tiempo y no dar respuesta a lo que la Iglesia nos está pidiendo y la sociedad nos está pidiendo. Dejar que pasen las cosas y no ponernos a... El Papa nos insiste especialmente a abriros, empezar. A veces queremos tener las cosas muy claritas. Pues no, señorito, empieza a trabajar y trabajando, ahí es donde vas a ir demostrando y alentando y descubriendo. A veces queremos ser misioneros de autopista. Y el Señor no nos llama a ser misioneros de autopista, nos llama a ser misioneros de caminos sin hacer. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y eso está la audacia y la creatividad misionera de los religiosos, que descubren, vaticinan un camino o una urgencia, y ahí es donde ponen su empeño, y con audacia y con tesón hacen las cosas. Seguimos. Estamos llamados a ser audaces y creativos en las fronteras de la misión. ¿Por qué no pueden ser las hermanas contemplativas abrirse al diálogo orante con las demás iglesias cristianas y tener encuentros de oración sin ser solamente alabar a Jesucristo, ya que coinciden? O abrirse también al diálogo orante con otras religiones, desde la dimensión orante, y tenemos que estar abiertos. ¿Meteremos la pata? Pues meteremos la pata. Si metemos la pata, pues nos corregimos, pero tenemos que estar abiertos a eso. Si no, nos quedamos quietos. Y una de las cosas es quedarnos con lo que ya hemos aprendido. Vamos a ver que el documento en una parte insiste eso. El Espíritu, en un momento determinado,
mantiene que Pablo tiene un problema con Bernabé. Se ve que tiene un carácter, los dos, bastante fuertes, y se pelean y se separan y no sabían qué hacer. ¿Qué es lo que perseguía Pablo? Volver a las iglesias que había fundado, pero el Espíritu no le dio esa posibilidad. No, tú tienes que empezar por nuevos caminos. Y Pablo quería meterse por donde había ido porque quería ver su cosecha que había realizado, y quiere hacer el Espíritu, no, le pone trabas hasta que lo lleva por donde no quiere Pablo, que es abrir nuevas posibilidades a las comunidades cristianas. Él quería andar lo que había andado ya, y el Espíritu nos movió a otro sitio diferente. Pues eso nos pasa a nosotros. Nosotros queremos ir por autopista en la vida consagrada. No, estamos llamados a abrir caminos, y haciendo camino aprendemos. Mientras tanto, veamos, por lo tanto, el testimonio es la principal primera vía de la misión. Ahí tenemos nosotros la primera vía, el testimonio de vida. Es la primera vía para la evangelización. La persona consagrada, por su vocación específica, afirma el documento de vida consagrada, está llamada a hacer visible la unidad entre la autoevangelización y el testimonio, entre la renovación interior y el ardor apostólico, entre el ser y el actuar. Luego lo primero es convertirnos nosotros en esa autoconversión que tenemos que tener continuamente. A veces queremos que los demás cambien, pero si no cambio yo, lo primero es cambiar yo. Y después ya comencemos nosotros. Había un santo que le preguntan que por qué el mundo está muy mal. Y entonces le dijo el santo le dijo, mira, cambiamos tú y yo y ya uno menos ahí. Cambiemos nosotros. Favoreciendo la misión profética en los lugares de frontera. Nuestra misión es anticipar el alma para testimoniar la luz. La vida religiosa se ha descubierto, especialmente en los últimos tiempos, como una iglesia samaritana. Y la vida consagrada se mantiene como una iglesia y una comunidad samaritana. Compasiva, inserta, encarnada. Son los calificativos que el documento Pasión por Cristo y Pasión por la Humanidad, si tenéis oportunidad, es bellísimo. En el año 2004 hubo un congreso de vida consagrada que se trabajó en Roma, y hay un documento que en las ediciones claretianas han recogido, y viene, es el diálogo, tomaron como ejemplo, normalmente ahora actualmente están tomando como referencia determinados pasajes, y hacen una especie de lección divina con los pasajes, a través de la samaritana y el samaritano, y entonces buscar nuevos pozos, buscar nuevos, estar abiertos al camino y tener los mismos sentimientos del samaritano. Insisten cómo debe ser la vida religiosa. Vamos a ver ahora, nos queda poco tiempo, vamos a ver hacia la transformación en la misión. Vemos, tras las cartas, sabemos que con el año de la vida consagrada, la Iglesia nos ha puesto 4 cartas diferentes. Alegraos, que resalta especialmente la vocación a la alegría de la vida consagrada. Un necesario discernimiento, que sería la segunda, escuchar. La contemplación como el camino de la belleza o filocalia. Y el último texto, que es anunciar. Como estamos tratando el tema de la misión, pues vamos a hacer un poco una visión general de lo que significa esta última carta. Estas 4 cartas nos ofrecen con una inteligencia inspirada secuencia la vocación a la alegría, el necesario discernimiento, el camino de la belleza y la misión. De todas ellas emerge la imagen holística de la vida consagrada, configurada por una gran tradición, por los signos del Espíritu en nuestro tiempo. La carta Anunciad se inicia con un prólogo que intenta hacernos conscientes del mundo en que vivimos, que nos afecta a los consagrados y que desafía el anuncio del Evangelio y nuestro mensaje sobre Dios. La sociedad líquida y globalizada, el sinsentido de nuestro mundo, el consumismo competitivo y el desencanto. Está dividida este documento Anunciad en 3 partes importantes: hasta los confines de la tierra,
la iglesia en salida y fuera de la puerta. Cada parte está subdividida en un primer apartado, a la escucha, en la que se ofrecen claves de la lección divina que inspiran y centran el ministerio de anuncio al que está llamada la vida consagrada, y en un segundo apartado que se ofrecen claves de transformación y actuación para la vida consagrada en misión. Y vamos a pasar al primer punto, hasta los confines de la tierra. Nos recuerda que hemos sido enviados por el Espíritu, por el Señor resucitado a todos los pueblos y etnias de la tierra, hasta el fin de los tiempos. Y nos habla de una manera, el documento insiste que cada uno de los evangelistas presenta la misión desde un aspecto importante. San Marcos, lo dice así el documento, nos presenta la misión como querigma, el primer anuncio. Mateo, como fundar una iglesia y enseñar, ir y enseñar a la gente. San Lucas insiste especialmente la misión como testimonio, y San Juan participar de la comunión del Padre con el Hijo. La forma de la misión nos va indicando que es proclamar, testificar, portar la paz y la reconciliación, cuidar y sanar, ser luz, amar, servir y lavar. La misión, nos dice el documento, es prolongación de la misión del Maestro. Es el fundamento de nuestra vocación de consagrados. Es decir, ¿de dónde arranca nuestra misión? De la misión de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha llamado a ese reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos viendo. Esta misión se cumple adecuadamente cuando el Espíritu guía el movimiento del amor entre el cielo y la tierra y nos concede el vivir el estilo de Jesús. Ser contemplativos en la misión, insiste, y también servidores de la palabra, desde el testimonio, la liturgia, la diaconía, la expresión de una iglesia madre que ama y engendra a sus hijos, y siendo mensajeros alegres unidos en comunión y perseverantes, conscientes de la comunidad, de las estructuras de la evangelización que nos presenta. El anuncio de estar siempre conducidos por el Espíritu Santo, que nos plantea y nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana. De la verdad, a través de las sendas desconocidas, se adaptará a los diferentes contextos culturales y responderá a las urgencias de paz, de la reconciliación y de la sanación. Esta misión en la vanguardia, y que nos desplacemos allí donde la gente está, en una dinámica de ver, sentir, compadecernos y actuar, tomando como referencia los mismos gestos que hace el samaritano. Vio al que está caído en el camino, sintió compasión y actuó. Es el elemento importante. La iglesia en salida. Son los números del 33 al 55, nos evoca las dificultades que Pablo y sus compañeros encontraron en su ministerio evangelizador y cómo el Espíritu lo llevó hacia las periferias desconocidas, hacia las culturas diferentes, y les impidió orientar su acción hacia determinados lugares que ellos conocían bien. Ahí está muy bien hecha esa reflexión. Nos ofrece una relectura de Evangelii Gaudium para la vida consagrada, que afirma el protagonismo del Espíritu Santo en la danza de la misión y sitúa la misión de la vida consagrada en la Iglesia y en su dimensión testimonial. Reconoce la debilidad propia de los evangelizadores, pero también como ellos expresan la fuerza de Dios que los mantiene. El Espíritu, continúa el documento, nos permite dejar las cosas como están, no nos permite dejar las cosas como están, y nos impulsa a dejarnos conducir por los 4 principios sabios que el Papa Francisco ha presentado en Evangelii Gaudium. Este es el documento de la nueva evangelización, de esta exhortación que hace. Los 4 parámetros que nos indica al principio los tenéis ahí. El tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea, y el todo es superior a la parte, invitando a los creyentes a que se acerquen. A veces tenemos que estar abiertos, solamente una vida consagrada
evangelizador con espíritu y capaz de suscitar nuevas preguntas para cumplir y responder a esas nuevas preguntas a través de una misión específica dentro de la Iglesia. Fuera a la puerta. Y ahí toca el tema de cómo el Espíritu, en el caso de concreto de San Pablo, ha tomado como referencia y motivo el capítulo 15 y 16 de los Hechos de los Apóstoles y nos presenta cómo el Evangelio llega a Europa. Pablo no quería en un principio irse a Europa, pero el Espíritu es el que lo va trasladando hacia Europa. El Espíritu abre nuevos horizontes a la misión de Pablo y sus compañeros, la evangelización del continente europeo, que parte de Filipos, donde encuentra con personas fuera a la puerta, a la orilla del río, y toma como referencia a la imagen que tenemos ahí puesta. ¿Cuál es la primera europea cristiana? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la mujer primera que se convirtió? Lidia, la que se dedicaba a la cuestión de púrpuras, teñir. Y esa es la primera mujer, la primera cristiana fue una mujer, Lidia. Estaba a la orilla, juntamente con otras mujeres. Pablo, el Espíritu lo saca fuera, por eso dice, fuera de la puerta, en el río, en medio de donde no sabía, y allí, hablando con esas mujeres, pudo presentar el mensaje. Y ellas fueron capaces de aceptar el mensaje que Pablo les presentaba y se hicieron cristianas. Nosotros también tenemos que estar fuera, insiste el documento, de que tenemos que estar abiertos, no encerrados en nosotros mismos, sino abiertos a las posibilidades. Reconocemos como falta las instituciones estables agudizan la fantasía misionera y urge comenzar, aunque sea fuera de la puerta a orilla del río, el símbolo de todas las salidas de nuestros orígenes fundacionales en la vida consagrada. La madre Piedad, la madre Paula salieron fuera. Dejaron Vera, ¿no es así, hermana? Dejó Vera, dejó Cartagena, la madre Paula, y la madre Piedad, no sé dónde era de por aquí o no. De Valencia. De Valencia. Y se viene para acá. Es salida. A veces creemos que la misión la tenemos aquí, no. Donde Dios crea. Entonces ahí tenemos que tener esa Ahí tenemos a Lidia. ¿Qué hace Lidia? Insistir, venir a mi casa. Le abre la posibilidad a los evangelizadores a entrar en su casa. Presenta una serie de llamadas a la capacidad innovadora dentro del ámbito de la misión, nos conforta con la necesidad de adquirir un pensamiento dinámico, generador y transformador para situarnos en puestos de vanguardia que respondan a los desafíos de pobreza, la necesidad de un nuevo humanismo sin violencia y el cuidado de la familia. Ahí insisten, por lo tanto, que tenemos que tener. La carta presta una especial atención a las fronteras educativas, es un mundo también importante, el mundo de la cultura. Tiene que también la Iglesia y los religiosos tienen que estar presentes donde se está generando los nuevos aerópagos, como insiste el documento de vida consagrada. Ahí también tiene que estar presente en la dimensión iluminadora de la verdad y siendo una propuesta de verdad frente a los numerosos movimientos culturales que existen. La Iglesia tiene que también estar en constante. Lugares ecuménicos interreligiosos y lugares donde el Espíritu nos está suscitando en medio de nosotros. El tiempo de la misión es tiempo de los sueños que tantas veces nos parecen imposibles. Una carta para un nuevo comienzo. La carta anuncia nos invita a entrar en el proceso de transformación de nuestra forma de entender la misión. La misión de ir, protagonismo del Espíritu, y configurando de forma creativa e innovadora, bien arraigados en la escucha, en nuestros relatos fundacionales que inspiraron a nuestros compañeros, a nuestros fundadores. El Espíritu está llamado a colaborar en su misión. El auténtico misionero cuida para que la misión aparezca en todo, para todas sus más bellas características.
la acción, la redención, el espíritu, la apocalíptica, etc. ¡Qué hermoso! Y vemos unos textos de Papa Francisco. A ver si eso es verdad. Donde hay religiosos hay alegría. Estamos llamados a experimentar y demostrar que Dios es capaz de colmar nuestros corazones y hacerlos felices, sin buscar la felicidad en otro lado. Si no eres misionero, tan solo eres un peluquero espiritual. Solo peinas ovejas. Y ahí es el trabajo que pongo. Ahí tienes 3 preguntas. ¿Qué cambios se han producido en estos últimos años de la comunicación como misión? Define en pocas palabras, resumirme, que la misión de él, la misión de la creación redentora es el espíritu y la apocalíptica. ¿Y qué novedades aporta documentos como vosotras, lo que hemos puesto dicho aquí, a la dimensión misionera de la vida consagrada? Tenemos que estar siempre abiertos a la misión. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima vez que nos veamos. Que el Señor nos siga manteniendo en santidad y verdad. Ahí tenéis el. Y si alguna quiere os lo pongo después. Aquí tengo también lo de los virus espirituales. Simplemente el nombre. ¿Tiene alguno de estos sin...? Eso lo tenéis ya, eso, el PowerPoint lo tenéis ahí ya. No, sin este que tiene en Word, ¿no tiene el correo? No. ¿El qué? La pregunta. No, lo que no ha dado. La clase que va a presentar, si tiene ahí... Ya la tenéis ya vosotros en la plataforma del aula virtual, tenéis la presentación ya puesta. La tenéis ya puesta. La de hoy ya está puesta. Esto también, la ficha también la tenéis. Y os voy a poner también, si queréis, es más largo, lo que pasa es que he tenido que cortar. Eso, lo que quiero, eso más largo. Eso más largo, y todo ahí tenéis también los virus espirituales de la vida comunitaria. Simplemente los nombres largos y después ya os entretenéis en leerlos tranquilamente vosotras. Y estos han salido en el mes de febrero, salió este es el autor, que no es mío, del padre Bonifacio Claretiano. El virus de la nostalgia, el virus del clericalismo, el virus del selfie. Ahora se llama la sociedad del selfie, estamos en la sociedad del selfie. La autoimagen es la generación. Ahora los jóvenes, pero es un selfie centrado en los que caben en la foto. Los demás no existen. Solamente los que caben en la foto son los que existen. Y también podemos tener nosotros la generación del selfie. ¿No vemos ahí con el Papa con el selfie? El virus del pesimismo, el virus del activismo, eso era el antiguo. El virus del letargo, de la crítica negativa. Ahí es la persona chismosa y un terrorista. De la comunicación superficial, de no ahondar nada, de hablar del tiempo, de hablar del Instagram, del perfil, de lo inmediato, el virus del individualismo. Cada uno con su espejo o con su tablet. Lo vemos nosotros, los jóvenes, ahí fuera, ahí, están juntos y cada uno está con su móvil y no están hablando nada, están todo el mundo con la mera supervivencia, la resistencia al cambio, la conexión, el virus de la conexión, están continuamente conectados. Si no estoy conectado, estoy fuera del juego. Y esto es un peligro, porque es una dependencia ya. Si dependencia es la droga, esta nueva dependencia no le hemos dado el calado que se merece. Y dentro de la vida religiosa también hay
hermanos y hermanas que están enganchados a esto. No solamente los jóvenes. Y el virus es el DNS. Tratar de cambiar las cosas en la comunidad, no se puede hacer nada. El DNSPH. Eso no es del Bonifacio, eso no es, lo he visto en otro DNS y lo he puesto aquí. Y aquí, tu vida, para que tu vida se vuelva un jardín de oportunidad para ser feliz. Que en tu primavera seas amante de la alegría, que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría, y cuando te equivoques en el camino, comiences todo. Pues nada. Si queréis, os la dejo puesta también, por si lo y así, pues, muchas gracias y hasta otra vez. Y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, a través del correo que mandáis, yo os contesto y os ayudo. Adiós, que vaya bien. De nada, a mí. Muy bien. Adiós, hermana. Adiós. 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 Muy bien. Bueno, ya estamos. Ya estamos. Hasta luego.